El tema que el Señor me permite exponer esta noche es un tema que nos interesa a todos. Es un tema importante, el cual tiene como título, y debemos preguntarnos: ¿vale la pena vivir? Y es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, de los que nos encontramos en este lugar y aquellos que nos escuchan por las redes, si realmente vale la pena vivir. ¿Por qué yo digo esto? Porque es que realmente podemos ver a nuestro alrededor y hay mucha tristeza, mucha desconsolación, mucho desconsuelo, mucho llanto, mucha inconformidad. Por otro lado, hay mucho desenfreno en la búsqueda de lo que es la vida, en los placeres. Y las personas dañan su vida atrás de algo efímero, atrás de algo que es como un humo, un vapor, algo que es vanidad de vanidades. Y es por eso que debemos hacernos la pregunta: si vale la pena vivir. Podríamos pensar en un tema más práctico, pero ¿qué más práctico que transitar en esta vida y poder entender por qué nacimos y cuál es el propósito, cuál es el llamado, cuáles son los dones y cuáles son los talentos que Dios nos dio, cuál es el potencial que Dios puso dentro de nosotros? No naciste para ser un don nadie. Tampoco naciste para ser grande. Tú naciste para que Dios te dé una vida plena cuando encuentres el significado de la vida. Y el significado de la vida se encuentra en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, fueron las palabras que Él dijo. Y que Él trae una vida del ser humano, una vida en abundancia, no una vida de escasez. No una vida de calamidad, una vida de abundancia, de plenitud. Dice la palabra que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento humano. El hombre no puede comprenderlo, simplemente puede vivirlo, experimentarlo, gozarlo y ser lleno de esa vida que yo te estoy hablando. Una vida llena del Espíritu, una vida llena de gozo. Una vida que también vamos a encontrar tribulaciones en esta vida, en el caminar. Pero esas tribulaciones, dice la palabra, que no sufriremos pérdida, sino que nos edificará día tras día, porque todas las cosas le ayudan a bien a aquel que ama a Dios, que fue llamado conforme a su voluntad, a su propósito, a alcanzar una promesa. Es por eso que deberíamos hacernos la pregunta: ¿vale la pena vivir la vida que vivo? ¿Vale la pena vivir la vida que tengo? Siempre hay inconformidad en nuestros corazones. Tenemos un carro y queremos uno más grande, uno mejor, uno con más tecnología. Tenemos una casa y pareciera que la casa fuera poco, pero cuando teníamos el sueño de esa casa, decíamos que cuando compráramos la casa íbamos a reposar y a descansar tranquilos. Pero hoy en día tienen la casa, tienen el carro, tienen el matrimonio, pero de repente no tienen esa paz que les hace disfrutar de las cosas que han obtenido en el mundo. Y todavía sigue esa búsqueda. ¿Por qué? Porque no han podido saciar el anhelo del alma, que solo lo puede llenar
nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero hacer énfasis o tomar la palabra de un hombre sabio, un hombre que Dios le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. ¿Quién sabe de ese personaje bíblico? ¿Quién me puede decir su nombre de lo que estamos acá? Salomón, correcto. ¿Por qué tomo como referencia los escritos de Salomón? Porque Salomón fue el más sabio de todos los reyes, hombre cuya sabiduría y riqueza permitieron experimentar una vida plena. Una vida que él tiene la base para hablar con profundidad de la vida. Y aunque a nosotros nos puede parecer confuso lo que él nos dice, Salomón, en el libro de Eclesiastés. ¿No has podido abrir la Biblia? Pero bájalo en el de la cara. Está buscando que bueno, si Dios lo permitió así, así será. Quería ponerle la Biblia ahí, pero está un poco, hay problemas técnicos. Pero esta bendición no la roba nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted está aquí despierto para recibir una palabra que va a edificar tu corazón. Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando nosotros leemos, puede ser un poco confuso porque podemos llegar a entender que realmente no vale la pena vivir. Pero no es precisamente lo que Salomón está diciendo, sino que Salomón está dando está dando un punto de vista muy profundo a los ojos del ser humano. Salomón da a entender que la vida no vale la pena vivirse porque está llena de vanidad. Y Salomón, cuando habla en el libro de Eclesiastés, él empieza a dar un discurso y empieza a decir: sale el sol, vuelve y se esconde, y todo, no hay nada nuevo bajo del cielo, y todo es vanidad de vanidades, y todo lo que el hombre vive es vanidad de vanidades. Y él desarrolla algo que siempre termina en lo mismo: vanidad o alcanzar el viento. En el original, la palabra da a entender, la palabra que se usa en ese término da a entender que es como un humo, un vapor, que por más que tú trates de agarrarlo, lo puedes ver y es físico, pero tú tratas de agarrarlo y es efímero, no puedes asirte de él, es algo ilusorio. Eso es lo que, por eso en la Reina Valera lo traduce en vanidad de vanidades y en otra lo traduce correr tras el viento. ¿Por qué? Porque es algo efímero, algo que parece pero que no es. Salomón habla que todas las cosas hastian. En el capítulo 1, versículo 8, Salomón dice: todas las cosas hastian más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. ¿Por qué? Porque él está hablándonos de un vacío. Y él dice que esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre así se va. ¿Y de qué le sirve al hombre afanarse tanto? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojo. Y él luego da la explicación por qué él dice estas palabras. Eso lo dice en el capítulo 5, versículo 16. Y él expresa, dando a entender un vacío existencial. ¿Qué es un vacío existencial? Aquí tengo un pequeño concepto de lo que es el vacío existencial. Es una espiral de sinsentido, una desgarradora sensación en la que el significado de la vida ha desaparecido y solo queda el sufrimiento. Esta palabra Dios la trajo a mi corazón y a mi mente
porque como podemos ver el estanco que está en el frente todas las noches hasta las 2 de la mañana, aquí se escucha la música. Y escuchando yo los vallenatos que se podían escuchar, el Señor llama mi atención, estaba yo bañándome y me dice, escucha esa música. Y nosotros la música secular que consumimos, bueno, realmente yo no la consumo. Muy poco me agrada es la música de la adoración, la música que exalta a Dios. Me gusta llenarme de eso, me gusta llenar mi espíritu, mi corazón de cosas positivas y no negativas. Pero el Señor me abrió los ojos a algo tan sencillo, algo que se puede ver tan normal. Las músicas nos hablan de poesía, nos hablan de historia, pero siempre, aunque sean románticas y hablen del amor, hay algo que el Señor llamó mi atención. Que hay tristeza, sufrimiento y llanto. Es una realidad. Es una realidad del ser humano. El ser humano busca el amor y encuentra una desilusión. Y el ser humano siempre va de un lado al otro buscando. Y el ser humano escucha la canción que para él es una realidad porque vive en un mundo de tinieblas, vive en un mundo donde realmente alcanzar el amor es imposible. La palabra nos habla que el verdadero amor viene de Dios. Es un amor que te llena a plenitud y hace que tú disfrutes de todo lo que tienes. Que lo disfrutes y lo goces en esta vida. Entonces Salomón nos da una vista profunda de lo que el ser humano vive bajo esta tierra, bajo el sol, bajo los años que se le son permitidos transitar y que después va a un lugar. Pero eso el hombre lo decide hacia qué lugar se dirige, según lo que ha estipulado el Señor. Y el Señor ha dicho que hay dos caminos, uno ancho, donde mucha gente va a plenitud, de gozo de ellos mismos, en su vanidad, en la vanidad de vanidades que Salomón habla. Pero también habla que hay un camino angosto, el cual pocos son los que lo hallan. Y el que transita por él y llega, al pasar del otro lado hay una promesa de un pastor que va a pastorear las ovejas en verdes prados, en reposos de agua. Nos va a dar reposo, nos va a dar una vida que realmente nosotros no nos imaginamos y que nunca vamos a llegar a experimentarla si tenemos el vacío existencial. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y ese vacío existencial se va es cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de un hombre y cesa la búsqueda de los placeres, de las vanidades y de lo que el hombre se va detrás. Ahora, yo quiero ponerle 3 puntos. Los puntos son que el hombre no puede comprender todo lo que pasa bajo la tierra, bajo el sol. Y que los placeres, el segundo punto, que los placeres del hombre no satisfacen. Y el tercer punto, que la muerte lo acaba todo. 3 pequeños puntos sencillos, pero que son muy importantes para tomar el curso de la vida, que nos pueden servir para tener éxito. El hombre no lo puede comprender todo. Salomón fue el más sabio de los hombres, sin embargo, cuando trató de comprender el significado de la vida, se quedó confuso. ¿Cuántos filósofos sabios han tratado de explicar la vida? Y todos llegan a un punto que no pueden comprenderla, porque la mente del hombre es finita y ni siquiera se dan de cuenta que son parte de un plan, que son como una ficha, que son como un pequeño hilo en un tapiz enorme que da colores y da forma. Pero ese tapiz solamente lo puede ver Dios y nosotros somos un hilo y no entendemos. Pero los hilos en el tapiz dan forma, dan colores y describen un panorama. ¿Cuánto me están cantando lo que estoy diciendo?
Eclesiastés 1:13. Versículo 13. Salomón dice: me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha puesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Es lo que Salomón describe. ¿Por qué lo describe correr tras el viento? Vamos a ir caminando y vamos a entender. Porque los placeres del hombre en sí, no logran llenarlo. Es por eso que él hace una descripción en el capítulo 2, del 1 al 9. Salomón tenía abundancia de dinero, placer, cultura y fama. Sin embargo, admitió que estas cosas no satisfacían y que tampoco duraban. Es por eso que en el capítulo 2, versículo de 1 al 9, yo quiero que ustedes, pero yo tengo acá una Biblia que quiero que escuchen cómo lo dice. Quiero que escuchen lo que Salomón, vamos a tratar de entender y a escuchar. Presten mucha atención en lo que vamos a escuchar del autor Salomón. Capítulo 2. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también tiene sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Mi sabiduría nunca me falló, dijo Salomón. Salomón nos da una descripción de todo lo que él hizo en su vida. Este hombre logró formar un imperio poderoso, un imperio grande, un imperio que la palabra describe que la plata era tan abundante como las piedras y también el oro, que había mucho bienestar en todo el país. Pero no solamente eso, sino que él en la vida personal que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ahora, él dice que se plantó palacios, él hizo muchas cosas, vides, viñedas, que no había nadie que se le parara al lado. Pero entonces, él llega a una conclusión en el versículo 10, ¿verdad? Después de describir todo lo que él hizo para encontrar satisfacción en la vida, termina diciendo estas palabras en el versículo 10. Miren lo que él dice en el versículo 10. Dice, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme.
Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizar, y vi que todo era absurdo y correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Aborrecí entonces en el 17, saltemos al 17, dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Ahora yo quiero que nosotros entendamos el porqué y el motivo. Una persona que ha tenido tantos placeres, una vida tan plena. Nosotros vemos por la televisión aquellas personas que viajan, que tienen dinero, los artistas, y a veces tendemos a envidiar ese estilo de vida. Queremos vivir esa vida que ellos tienen. Pero te lo aseguro, y más de uno lo ha dicho, ahí está Farruko, está Héctor El Father y muchos más que han dicho que han tenido un vacío existencial, que han recorrido el mundo, que han tenido todas las mujeres que han querido, que donde van le quieren besar los pies, pero aún así ellos sienten un vacío, y es por eso que los valientes han tomado la decisión de aceptar a Cristo y públicamente confesar lo que estaban viviendo. Que a pesar que tenían el mundo a sus pies, su vida no tenía sentido. Y eso es lo que está hablando Salomón en estos escritos. Que por más que el hombre se afane y haga y disfrute, su vida no tiene sentido mientras el vacío existencial esté. Entonces Salomón entendió lo que Jesús le explicaba a dos hermanos. En el capítulo 12, versículo 15 de Lucas. Ahí habían dos hermanos que estaban peleando una herencia, y un hermano y uno de ellos escuchaban la palabra, y todas estas cosas eran incluso, podrían ser hasta discípulos, porque se le acercaron. Hombres que buscan de Dios, que siguen a Dios y que quieren a Dios, pero realmente Dios nos da un diagnóstico y nos da un punto de vista para que nosotros observemos esta noche la profundidad de la realidad de una persona. Estos dos hombres, un hombre se le acerca y le dice, vámonos a Lucas 12. Un hombre se le acerca, eran dos hermanos. Y Jesús les advierte a estos dos hermanos en la disputa que ellos tenían, porque uno se le acerca y le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Dos hermanos peleando por el dinero, por la vanidad. Había una disección, no había amor entre ellos. ¿Por qué? Porque los bienes materiales lo habían separado. Al ya no estar papá, al ya no estar mamá, estaban peleando una herencia y hasta posiblemente habían caído en enemistad, como podemos ver en muchas familias a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? Que unos se van en contra de otros simplemente por algo material que dejó papá y que dejó mamá. Pero no dejó por qué pelean y por qué se matan. Y Salomón también lo habla, porque no dejaron principios espirituales que le hagan entender que el esfuerzo del Padre no fue para un vivo que quiere sacar provecho, sino que fue para todos sus hijos equitativamente. ¿Por qué? Porque no hay justicia en el corazón, porque el corazón no se sacia y se va detrás de las cosas. Y en esta condición el hombre puede hacer cualquier cosa. Podemos ver el caso, triste caso y lamentable caso que pasó acá en Bogotá. El hermano que mató al hermano y a la mamá. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué fines? Simplemente para quedarse con todos los bienes materiales. Ese es el problema del vacío existencial. Que nada de lo que hagas te va a llenar. Nada de lo que hagas te va a llenar. Entonces Salomón entendía eso, lo que Jesús le estaba diciendo a estos hombres. Y Jesús le dice en el 2.15, le dice, tengan cuidado. Jesús les advirtió a la gente que tuvieran cuidado. Aténganse de toda, ¿qué? Avaricia. De toda avaricia. De toda avaricia. ¿Verdad que sí? La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. No depende de la abundancia de los bienes.
Y Jesús le está recargando y diciéndole: ¿quién me puso como juez entre ustedes? Yo no estoy para estas cosas. Yo no soy un político. Yo no vine a agradarles a ustedes. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre y vengo a traerle algo que con el oro y con la plata no se puede comprar. No se puede comprar con las cosas terrenales. Es gratuito, es una salvación. Es un tesoro que Dios pone en vasijas de barro. Y esa vasija de barro eres tú y soy yo. Y por no darnos de cuenta el valor que tenemos, aunque la vasija no tenga valor, el depósito que Dios pone en el hombre para llenar ese vacío existencial es el que le da el valor a esa vasija. Es por eso que la palabra dice que tesoros en vasijas de barro cuando el hombre es lleno de su espíritu. Porque Dios lo que quiere morar es en tu vida, en tu cuerpo. Tenerlo como un templo santo, que tú seas lleno de su espíritu. Y Él les dice que tengan cuidado. ¿Por qué le dice que tengan cuidado? En una parte, cuando Jesús estaba dando una parábola, que Él regaba las semillas, como yo hoy lo estoy haciendo en esta hora. Una semilla, la palabra de Dios, Él la regaba. Y Él habla de 4 tipos de tierra. Pero esta tierra en especial, que estaba escuchando la palabra, porque no se dirigieron a un magistrado, a un juez en una corte, para litigar un problema, sino que fueron donde Jesús. Eso nos da a entender que lo escuchaban, que lo oían y que lo seguían, como muchos de nosotros. Pero que estamos vacíos, buscando y peleando, matando y anhelándonos, ¿verdad? Y entrando en disecciones por cosas materiales, por cosas que son vanidad de vanidades. Entonces Jesús está diciendo: tengan cuidado. ¿Por qué tengan cuidado? Porque estas son las cosas. Dice que la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo la ahogan las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida y no maduran. Esto los envuelve. La zarza, los espinos representan estas cosas. Lo que la sociedad nos envuelve: la riqueza, los placeres y la vanagloria de la vida. Estos hombres, miren muy bien, estos hombres querían que Jesús resolviera sus problemas, pero no quería que los salvara de su codicia. Ningún codicioso entrará al reino de los cielos. Entonces es por eso que Jesús le dice: tengan cuidado, les hace una advertencia con la codicia y la avaricia, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero no es malo. El dinero es un medio que Dios permite, nos viene. Dios nos permite para que nos desarrollemos con ello y crezcamos. Y que por medio de eso bendigamos a Dios. ¿Verdad que sí? No que esos bienes materiales en el vacío existencial que nosotros tenemos la ahoguen la semilla que es la palabra de Dios y terminemos como el joven rico que se le acerca a Jesús con un vacío existencial diciéndole que puedo ser maestro para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: los mandamientos tiene, porque el hombre era un hombre religioso, un hombre que leía la palabra, un hombre que la estudiaba, un hombre que en la sociedad era un hombre que la gente podría decir: ese hombre tiene el cielo ganado porque hace obras de caridades, porque se comporta, tiene una actitud moral a la línea, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con Jesús, cuando tú te encuentras con la palabra, tú no puedes mirarte y reflejarte con las medidas del mundo, sino los estándares que Dios dice en su palabra. Es por eso que estamos en esta hora recibiendo. Y Él le dice: los mandamientos tienes, todos los he cumplido. Y Jesús le dice: solo te falta una cosa. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así atesorarás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Pobre fondo. Y ven y sígueme. Pero si quieres lo pones acá. Ven y sígueme. ¿Qué pasó con este hombre? La palabra describe que este hombre se entristeció en su corazón profundamente, se fue y más nunca se volvió a saber de este hombre. Este hombre rechazó lo que Dios le estaba, ¿verdad?, ofreciendo. Le estaba ofreciendo una vida eterna y le estaba diciendo que de esta manera iría a recibir la herencia prometida que Dios tiene en el cielo, acumular tesoros en el cielo.
demostrándole a este hombre que aunque leía la palabra, que aunque buscaba de Dios, el Dios que él proclamaba con su boca no era su Dios, sino que estaba enredado y la semilla, la palabra estaba ahogada en su corazón y no la habían dejado crecer la riqueza, porque era tan difícil despejarse y despojarse de las cosas materiales que él tenía. Y era una prueba que Dios le puso, porque es que Dios no quiere empobrecerte, Dios quiere bendecirte. Cuando vemos la historia bíblica de los grandes hombres de Dios, Dios lo que hacía era bendecirlos y engrandecerlos. ¿Pero por qué? Porque el corazón de esos hombres ponían en primer lugar a Dios y Dios se entronaba en su corazón. Eso es lo que Dios pide. Pero mientras el dinero, las posesiones o otra cosa tenga el lugar que Dios debe tener en tu corazón, déjame decirte, amigo mío, que la Biblia lo dice de esta manera, que eres un idólatra. Idólatra no es postrarse precisamente delante de un muñeco de piedra. Idólatra es adorar y rendirse delante de cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Eso es lo que nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en el primer mandamiento es explícito. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Él es explícito. No podemos cambiar la palabra de Dios por lo que dice el hombre, que se puede un poco acá, un poco acá, cuando la Biblia nos habla, y Salomón, el sabio Salomón nos habla que todo es vanidad de vanidades. Pero espérate un momento, ¿qué me estás diciendo tú, hermano? Que no vale la pena vivirla. Vamos avanzando, si vale la pena vivirla. Pero debemos entender en la búsqueda que nosotros estamos. En el versículo 20, ¿verdad? Después que Jesús le dice, le entra y le explica, dale un poquito más adelante en el 16. Él le dice, entonces les contó esta parábola. Miren muy bien lo que les vamos a describir y léanlo conmigo. Él dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso también lo dice Salomón, pero de otra manera, y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios dijo, necio. Dígalo conmigo, necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? El ser humano sabe el día que nace, pero no sabe el día que le toca partir. Y Dios nos está hablando que hay un transcurso desde que nacemos hasta que morimos. Porque el tercer punto, todo lo acaba la muerte. Entonces debemos entender por qué estamos vivos y para qué estamos en esta tierra. Por eso el tema, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Quién se quedará? Así le sucede al que acumula riquezas, el 21, conmigo. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Ustedes, por el contrario, busquen el reino y lean conmigo, y estas cosas les serán añadidas. Entonces podemos ver que Salomón nos describe muchas cosas. Yo les invito a que lean el libro de Eclesiastés para que ustedes vean y ustedes entiendan que Salomón da una vista profunda
de la triste realidad de los hombres, de la triste realidad de la humanidad, que pierde su vida atrás de cosas efímeras. Y que la muerte lo acaba con todo. Vámonos a Eclesiastés 2:15. Salomón, con tanta sabiduría, viendo, observando, porque él observaba y él escribía. Él dice que él cuidadosamente seleccionó las palabras para dar a entender un tema profundo a las personas que iban después a leer, a ser los receptores de su mensaje. Que él se dedicó y él seleccionó proverbios y las palabras las eligió. Así que en la 2:15 dice, él mismo dice: me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, esto es vanidad de vanidades, esto es correr tras el viento. Entonces, no vamos a decir como decían los discípulos cuando le dieron a Jesús, y cuando Jesús le dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Los discípulos le dicen: ¿y quién puede salvarse entonces? No vamos a decir nosotros lo mismo al escuchar lo que está diciendo Salomón. ¿Ya? Dice: ¿y quién podrá salvarse entonces? ¿Y qué sentido tendrá la vida con ese mensaje que me estás dando? Aquí es donde está el punto y es lo que quiero presentarte. Quiero presentarte a Cristo Jesús, el que va a llenar la vida de abundancia. Esa vida desdichada que de repente está en tiniebla y que has tratado de ser feliz. Ven tras ven. Has tratado de tener éxito en los negocios. Has tratado de ser feliz en las relaciones. Pero tristemente ha habido algo que ha truncado los sueños en la vida del hombre. Y Jesús nos habla que Él puede guiarnos a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que a través de su Espíritu que Él iba a dejar para que nos consolara. ¿De qué nos iba a consolar el Señor? ¿De cuál es ese espíritu de consolación? Es el Espíritu Santo que te consuela de la tristeza que hasta hoy en día has acumulado y que de repente no le encuentras respuesta a las preguntas que te has hecho. El por qué papá no está en casa, el por qué se perdió o por qué sufrimos esta condición que estamos sufriendo. Jesús dice que Él nos consuela y que no solamente nos consuela, sino que Él nos va a guiar a una verdad, y es la verdad absoluta, la verdad de Dios. Un mismo suceso, la muerte, le ocurre tanto al necio como al sabio, el rico y al pobre, a una persona al rico y al pobre le sucede lo mismo, los dos mueren. Viva la vida como la vida, los dos mueren. Una persona trabaja toda su vida, luego muere y deja las riquezas para que otro las disfrute. ¿Esto es justo? ¿Es justo esto? Miren lo que le pasó a este hombre. Este hombre, por lo general, dice, da a entender, y Salomón dice: he visto hombres que no tienen familia, no tienen hijos, nadie, trabajan como burros, se esclavizan en el trabajo y no disfrutan su vida acumulando riqueza, pero mueren, y ¿a quién le quedan esas riquezas? Ni él mismo pudo disfrutar, porque al menos tú tienes la consolación de que tú mueres y se la dejan a una persona que tal. Pero Salomón está diciendo que qué irá a pasar con lo que tanto tú has trabajado en tu vida, el desgaste de 30, 40, 50, 70, 80 años, trabajando duro para traspasar una herencia. Ahora, ¿qué da Salomón a entender aquí? Que todo no es lo que nosotros vemos. Hay cosas más importantes. Antes que dejar una herencia física, hay que dejar una herencia espiritual para poder manejar los bienes materiales. Necesitamos tener afianzamiento y un espíritu con una, ¿cómo se dice la palabra? Carácter espiritual para poder sostener lo que físicamente podemos ver.
Ustedes ven que tú no puedes sostener algo físico simplemente por el resultado de tu mente que no podemos ver. Y a veces te podemos dar tanto dinero y ese dinero esfumarse. ¿Por qué? Porque en la parte donde no se ve, en la parte mental, espiritual, almática, como ustedes la quieren llamar, no hay una capacidad, no hay un formamiento, no hay una herencia, no hay unos principios que el hombre ha trabajado. Y Salomón nos está dando a entender esto. Salomón nos está dando a entender que no vale la pena matarse, y porque él mismo lo dice. ¿Dónde irá a parar todo lo que yo he trabajado? Siendo un hombre sabio, su sabiduría le dio a entender que si él no le daba una herencia espiritual a sus hijos, esa herencia que él iba a dejar, que era mucho, lo que iba a hacer era destruirlos. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que Jesús está advirtiendo: tengan cuidado con la avaricia. Los va a envolver y no va a permitir que ellos conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque le dejó una herencia física, mas no una espiritual. Tanto así que él cometió errores a pesar de su sabiduría. Se rompió el reino. Gracias a Dios que logró rescatarlo, aunque la Biblia no lo describe textualmente. Pero cuando vemos el pensamiento de un hombre ya en avanzada edad, dando consejos, podemos entender que fue un hombre que logró entender el sentido de la vida. ¿Y por qué se lo digo? Porque vamos a leer sus escritos. Él parece concluir en una gran conclusión: para el ser humano no vale vivir. Pero Salomón no llega a esa conclusión. En el 2:24 y 25 nos dice, búscalo ahí, 2:24 y 25, nos dice que debemos temer a Dios y guardar su palabra, aceptar las bendiciones de Dios hoy, disfrutarlas con todos los beneficios que ella nos ofrece. Esa es la conclusión que Salomón da en el versículo 24 y 25. Y leemos: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber. Se lo dije, ¿verdad que Salomón? Ahorita lo leímos. Salomón también lo dijo, lo que dijo aquel hombre necio. Aquel en su necedad dijo de una manera incorrecta, apartando su confianza de Dios y poniendo su confianza en las posesiones que él tenía. ¿Y qué fue la respuesta? Necio. Pero Salomón dice las mismas palabras, pero con otro sentido profundo de la vida. Dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también que esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? ¿Qué está diciendo Salomón? Que cuando tú permites y abres tu corazón a que el Espíritu Santo haga vida dentro de tu ser, ese vacío existencial tiene que irse y va a venir la plenitud de la vida. Y el tiempo que tú transites en esta vida y lo que construya y los bienes que Dios te permita administrar en esta tierra para desarrollarte, vas a disfrutar de esos afanes. No va a ser una tarea tediosa, sino que vas a disfrutar y te vas a esforzar, pero con alegría y con gozo, porque solamente el Espíritu de Dios dentro de tu corazón puede hacer al hombre feliz, lo dice un corito. Así que eso es lo que está diciendo Salomón. Salomón, en toda su conclusión, él nos dice: vanidades, vanidades, correr tras el viento. Y él dice muchas cosas descritas en el libro de Eclesiastés, que vuelvo y se lo repito, léanlo para que ustedes vean sabiduría y puedan entender muchas cosas que él describe en el libro. Primera de Timoteo 6:17. ¿Qué dice? Lean ahí conmigo. Lean ahí conmigo. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras,
sino en Dios que provee de todo en abundancia para que lo están viendo cómo Salomón dijo todo lo que hizo. Un imperio construyó, y no fue cualquier imperio, fue el mayor imperio de aquellos tiempos, en paz, en abundancia, en gozo, porque fue el único rey que en toda su vida disfrutó de paz y subyugó a sus enemigos a través de la paz, por medio de la sabiduría que Dios le había dado. Que hubo abundancia, y aunque logró tener mucho alcance en lo natural, en la sociedad, en lo político y todas estas cosas, él dice que era vanidad de vanidades, pero Dios nos dice que todo Él nos lo provee para que lo disfrutemos. ¿Ese cuál es? Ese disfrutemos. El 18. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida ¿qué? Verdadera. Lean conmigo, no se pierda. La vida verdadera. ¿Qué dice Lucas 12:31? Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Hermanos míos, yo les digo algo, yo les pongo un ejemplo y me voy a poner yo como ejemplo en este tema que estamos tratando. Yo era un hombre que mi enfoque era construir algo para dejárselo a mis hijos. Pero al conocer de Cristo, entendí que la finalidad de mi vida no era esa razón, que era más grande. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, Dios puso esos sueños en mi corazón de grandeza. ¿Y cuáles son esos sueños de grandeza? Poder ser útil en sus manos, poder dejar una herencia que nadie se la podrá quitar al que yo se la traspase a mis hijos. Una herencia espiritual que les va a permitir administrar los bienes naturales a través de la palabra de Dios, con la sabiduría que procede del Espíritu. Y yo, cuando entendí esto, yo deseché todos mis sueños y empecé a alinear mi vida, a desechar mis pensamientos, a desechar lo que yo me proyectaba, para meterme en los sueños y los proyectos de Dios, que son los mejores. Dice que la Romanos 12, que la voluntad de Dios es agradable y que es perfecta. Eso lo dice el 12:2. Pero también nos dice que necesitamos recibir una renovación en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y que de esa manera nosotros vamos a echar mano de la promesa. No podemos alcanzar la promesa viviendo nuestra propia vida. Necesitamos desechar nuestra vida que está llena de vanidad, de vanidades, y que solamente hace correr tras el viento, para encontrar la verdadera vida que está en Cristo Jesús, que va a poner esos sueños y esos anhelos en tu corazón para que tú los cumplas. Él se va a encargar de que se cumplan siempre y cuando tú camines hacia la dirección que Él te da. Yo sé lo que Dios tiene para mí en el futuro. Yo lo he visto. Porque Dios se comunica con el hombre. Y Él me lo ha hecho ver. Yo sigo dirigido hacia allá. Y voy a ciegas. En el 2017,
El 17 de diciembre a las 4 de la mañana, en oración, el Señor me habla y me dice que no tenga miedo al lugar donde Él me va a enviar, que me vaya con el hombre que Él ha propuesto, que era el puente para el cual Él me iba a traer para el lugar en el cual estoy. Yo dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo porque entendí que mi vida y mi futuro está seguro y está guardado en las manos de Dios. Él mismo me lo dijo: no tengas miedo al lugar donde yo te voy a enviar, porque te voy a prosperar. La prosperidad viene de Dios, y la prosperidad no es cuestión de dinero, porque Dios no necesita dinero para prosperar a un hombre. Dios prospera tu alma, y así como prospera tu alma, la gente podrá ver en lo físico la prosperidad material. Pero queremos alcanzar la prosperidad material y nuestra alma perdida nunca lo vamos a poder encontrar. Va a ser correr tras el viento, va a ser una vida llena de vanidad, de vanidades. Vamos a llegar a viejo, y la palabra nos dice que no permitas que tu cabeza se llene de cana, que tus ojos se nublen en oscuridad para poder aceptar al Señor, que lo aceptes en la vigoridad de tu vida, en la juventud, mientras que tus piernas son fuertes y tus hombros, que son como guerreros, tienen fuerza. Eso es lo que dice el Señor, es lo que dice también Salomón. Mateo 6:20 dice: más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Allí también está tu corazón. ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Cuando la palabra nos habla de alma, de espíritu, de mente, nos está hablando de una cosa, que es lo que Dios evalúa y por lo que Dios dio su vida, y por lo que el infierno se levanta en contra del cielo para arrebatar un alma. Tan importante es, y nosotros somos los que no le damos importancia, porque no sabemos el valor que tenemos en las manos de Dios. Y Dios nos ha prometido algo muy diferente a lo que hemos conocido. Hemos conocido una vida plagada de miseria, una vida plagada de dolor y de sufrimiento. Pero Dios nos está hablando de algo diferente. Cuando vamos a Apocalipsis, Él nos habla de una ciudad, una nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Pero el hombre aquí se afana por eso, y allá lo vamos a pisar. Entonces, nuestro tesoro debe estar en nuestro corazón, y nuestro corazón debe estar en el reino de los cielos. Ese es el mensaje. ¿Vale la pena vivir como vivimos? ¿O sería mejor vivir llenos de su espíritu, con la alegría, con la sabiduría y la iluminación? Despierta tú que duermes, para que Jehová te ilumine a través de su palabra, que es una lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos, para poder ver hacia dónde me dirijo, para poder ver en el futuro. Yo veo las temporadas en las que entro, porque Dios me lo dice. Cuando Él me vaya a mover en esta temporada que estoy pasando, Él de antemano ya me dice para que me vaya preparando. Y es bonito vivir en esa vida, porque tú no estás alcanzando algo vano, te estás preparando para traspasar el umbral de la muerte. Y ahí no se acaba todo, se acaban para aquellos que realmente rechazan la salvación de Cristo. Una horrenda expectativa de juicio les quedan a esas personas cuando tengan que enfrentarse el día del trono blanco y rendirle cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, que su vida vanidosa, ¿verdad? Ahí es donde se van a dar de cuenta cuando los ángeles lo estén tirando al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero aquellos que se hacen de esa salvación, de esa palabra, le es un reino otorgado, un reino de luz. Dice que hay una corona de justicia que se nos otorgará a aquel que venza, como el atleta que tiene sus ojos puestos en la meta y llegue hasta el final. A ese que venza será coronado con la corona de justicia
justicia, y allá se irá a gozar con nuestro Señor en esa ciudad de oro que tiene un mar de cristal, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá luz de sol, porque la misma gloria de Dios que habitará con nosotros, Él alumbrará. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero nosotros nos afanamos aquí en esta vida como si fuera la única vida que existiera. Pero hay una vida más real, que es la vida espiritual. Y a ese es lo que debemos temerle. El hombre le teme a lo que puede matar el cuerpo, pero la palabra nos dice que no temamos a eso, sino que le temamos a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma también. Cristo indica varias razones por las cuales es insensato vivir por las cosas materiales. Por un lado, las cosas materiales no duran. No duran. La descripción dice que la polilla, que habla de la polilla que corrompe, las telas, el vestir. De aquel tiempo Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres que les gustaban andar lujosamente, abrigados con los mejores vestidos, que le daban renombre en la sociedad, pero dándole a entender que todo eso a lo que ellos le daban importancia, a lo que nosotros le damos importancia, llega una polilla y mira, ven, se la come a lo que tú le das importancia, pero allá en el cielo no hay eso, no hay eso. Y una probadita nos dio el Señor cuando sacó al pueblo de Israel 40 años, no se desgastaron esos vestidos ni sus sandalias, 40 años usándolo, y prácticamente eran indestructibles, porque Dios tenía su mano sobre ese pueblo, demostrando su poder. Esas telas eran tesoro para los judíos, y sin embargo las polillas las arruinaban. El óxido, dice la palabra, el óxido, que arruina los metales, las cuales nosotros les damos importancia, y que los ladrones se meten a robar las riquezas, hermano. No hay nada seguro en esta vida. Lo único seguro es estar en las manos de Cristo, que a pesar, cuando tú te fundamentas en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca firme, inconmovible, podrán venir vientos, tempestades, pero tú no sufrirás pérdida. Pero aquel que desecha la palabra que viene de parte de Dios, grande será su ruina cuando le vengan los tiempos y las tempestades. Pero los tesoros usados para la gloria de Dios es inversión en el cielo, donde duran eternamente. ¿Dónde está tu corazón? La manera, debemos entender algo. Y aquí vamos a profundizar un poco en algo tan sencillo que vivimos día a día. La manera en que la gente usa la riqueza es una indicación de la condición de su corazón. ¿Cuántos lo creen? Tú los puedes medir. ¿Qué hay por dentro? Según cómo ellos manejan el dinero. Si gastamos nuestro tiempo solo en los negocios y descuidamos a Dios, nuestro corazón está en nuestro negocio y no fijo en Dios. Cuando tu tesoro, cuando tu corazón, como dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Cuando tu tesoro está en el reino de los cielos y tu corazón está en el reino de los cielos, tú vas a usar los bienes materiales, los ves como un medio, como ya lo dije, para el desarrollo de nuestro carácter, el cual Dios nos permite y nos va añadiendo cada vez más para irnos desarrollando y ensanchando, porque ese es el Dios que yo predico, un Dios que te prospera bajo un principio, no te prospera bajo la mentira y bajo la maldad, bajo un principio, y el principio es: hijo mío, dame tu corazón, que tu corazón y que tu nombre se conozca en el reino, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo único que te pide el Señor. Y queremos ver cuando las personas se apegan. Yo he visto personas
que cuando pierden un poquito de dinero es como si le arrancaran la piel. Hubo una persona que compró algo para la obra del Señor, pero la persona era de bajos recursos. Esta es una historia real y verídica, pero no voy a decir nombre. Y esta persona, cuando llega a la iglesia, compré esto para el Señor. Le preguntaron, ¿cuánto costó? La persona dio el precio. Y la respuesta que recibió esa persona marcó su corazón. De aquellos que decían, hay que darle lo mejor a Dios desde un púlpito. Porque la respuesta que recibió fue, tanto dinero, hay prioridades. Y era un regalo que no le estaba costando, pero le dolió en el corazón que otra persona invirtiera lo que ellos no invirtieron. Y si supieran lo que esa persona hizo, pidió a sus amistades, a sus amigos, diciéndole la causa, colaboren. Y fue recaudando una parte y recaudó la mitad, y la otra mitad la pidió prestada. Y a esa persona no le dolió, pero a los que recibieron sí le dolió. ¿Dónde está tu corazón? De la manera que tú usas tus bienes, describen dónde es que está tu corazón. Si realmente tu corazón está esclavizado por las riquezas y las cosas materiales, o realmente está en las manos de Dios y es libre. ¿Dónde está nuestro corazón? Abraham y Lot, en el capítulo 13, no lo van a buscar, describe una historia de donde una persona que Dios llama, y esta persona sigue a Dios por la fe sin saber dónde va a ir. Y en el transcurso y en el pasar de los años, Dios lo va desarrollando y lo va engrandeciendo en riqueza, pero también enriquecía a todos los que estaban bajo su cobertura, en este caso a su sobrino Lot. Fue tan grande la bendición de Dios que ya las tierras no daban abasto para el ganado que cada uno tenía. Y empezaron los conflictos entre sus pastores. Y el hombre de Dios, Abraham, dijo, no puede ser de esta manera. No puede haber conflicto entre tus pastores y los míos. ¿Sabes por qué? Porque somos familia y debemos de cuidarnos. Vamos a hacer algo. Separémonos. Si tú agarras a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú agarras a la izquierda, yo iré a la derecha. El hombre que ve con los ojos naturales, el hombre que tiene un vacío existencial, el hombre que vive por las cosas vanas de la vida, que es correr tras el viento, que se llena y siempre anda en la búsqueda. Y el hombre cuanto más tiene, más quiere. ¿Sabes qué hizo? Miró toda la región y vio el área, dice la palabra, que era como regada por la mano de Dios. Imagínate tú eso. Y esa fue el área que él agarró. Mientras que Abraham, viendo con los ojos del corazón, viendo con los ojos del espíritu, por eso es que la palabra dice que si tu mirada es tiniebla, densas serán tus tinieblas. Y si crees que eso es luz, es triste, hermano, estás perdido. Abraham, que miraba con los ojos del espíritu, que es lo que nos dice Pablo, y lo voy a puntualizar porque lo dice en Efesios 1:8, en Filipenses 1:18. Él ora, así como yo voy a orar, para que todo aquel que me escucha no sea insensible a este mensaje, sino que permita que el mensaje haga su trabajo,
Que la voz de Dios haga eco en su corazón y recapacite y reflexione. Que medite en lo que hoy ha escuchado. Si realmente vale la pena vivir la vida como la vivimos, en un vacío existencial, o la podemos vivir a plenitud, asidos de la mano de Cristo, con las bendiciones que Él nos ha dado, con toda bendición celestial y con una herencia eterna que nos espera. Pablo dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Filipenses 1:18 lo dice. Esos ojos del corazón eran con los ojos que estaba viendo Abraham. Por eso él le dijo: no me importa si el Señor me envía a un desierto. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro y mi corazón está confiado, porque sé en el Dios que he creído, que si yo voy al desierto, Dios hará florecer ese desierto. Es por eso que le dio la opción de que el otro eligiera, y el otro eligió por la vista natural. ¿Y sabes cuál fue el triste desenlace de ese hombre? Si tú sigues leyendo, al hombre termina viviendo en Sodoma y Gomorra, una ciudad perversa donde simplemente se preocupaban por los placeres de la vida y vivir la vida bacana, chévere, como hoy en día la está viviendo la juventud y mucha gente. Fascinado por los placeres, fascinado por los últimos gritos de la moda, por los cantantes que más impactan, porque nos dicen las cosas que nos gusta oír. ¿Sabes cuál fue el triste? Fue llevado cautivo y solamente le quedaron. A la final, el mismo tío lo rescata, pero nuevamente, por la misericordia de Dios y la intersección de un hombre que miraba con los ojos espirituales, fue que se les permitió ser salvo, porque los ángeles, cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, a través de la intercesión que Abraham hace al mismo Dios que le dice que iba a destruir a esa ciudad porque era pecadora, así como está declarado un juicio para esta humanidad por el pecado que va a asumir y las tinieblas en las cuales están cubriendo la tierra. Lo sacó por la misericordia. De la mano lo sacaron los ángeles. Solamente salió con las sandalias. Su esposa, que le dijeron: no mires atrás, mirando atrás. Pero yo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar, no dándole gracias a Dios que había salvado su vida y su alma. Se convirtió en una estatua de sal. Ese es el pago que reciben aquellas personas que tienen la mano de Dios y el favor de Dios moviéndose a su alrededor, y ellos pueden verlo, pero aún así son tan ingratos que siguen mirando atrás y quejándose y no viendo lo que Dios le ha permitido. Porque aquellas personas estaban sufriendo un castigo eterno, un castigo con fuego y azufre, un juicio de Dios, porque Dios erradicó esas ciudades. No seamos como esas personas que viven efímeramente tras el viento, en vanidad de vanidades. Y por último, el trabajo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, según la dice 1 Corintios 15:58, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta reunión es parte de la obra del Señor. Y aquí nos está diciendo a cada uno de nosotros que somos partícipes de lo que aquí se está manifestando, que es el Espíritu de Dios trayendo vida y agua a la tierra seca y árida. Dice que nos mantengamos firmes e inconmovibles, que no nos muevan los vientos de doctrina, que no nos muevan lo que diga el vecino o lo que diga cualquier político, cualquier medio que veamos en las redes. Que nos mueva es el sentir que Dios está poniendo hoy. Que nos mueva esta palabra. Que nos mueva la necesidad
que tenemos dentro de nosotros de reconocer un vacío existencial, que necesitamos un Dios poderoso que nos llena a plenitud. Eso es lo que debemos de reconocer. Progresando en la obra del Señor, creciendo. Yo les extiendo la invitación a aquellos que nos ven en las redes, que busquen una congregación local y busquen llenarse de Dios. A ustedes que me escuchan aquí, los invito a la congregación Ebenecer Redimidos. Los cultos son los domingos a las 8 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, culto de oración, domingo escuela dominical, sábados ayuno a las 9 de la mañana de 9 a 11, lunes capacitación para aquellos que quieran crecer y conocer la palabra. Yo les extiendo la invitación que sigan viniendo a este lugar a escuchar mensajes como lo han escuchado hoy. A veces podemos tener un tiempo como hoy, sábado por la noche. Aquí las personas que yo le hablo es a mis vecinos, personas inconversas, personas que normalmente un sábado pueden estar sentados disfrutando de una cerveza, hablando con el compañero o con el vecino. Pero les aseguro que esas conversaciones no lo van a edificar como lo edifican cuando usted viene aquí a escuchar este tipo de conversación y este tipo de palabras. Déselo fuerte. Así que vamos a darle gracias a Dios. Ese es el mensaje, pero quiero que me pongan, miren con lo que concluye con esto cerrando. 12, Eclesiastés 12. Vámonos al versículo 13. El fin y la conclusión del sabio Salomón. Él lo dice de esta manera: el fin de este asunto. ¿Cuál es el asunto que estamos tratando? Vacío existencial. Si vale la pena vivir la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Claro, él está hablando de la exposición que él habla en su libro. Y el último versículo concluye diciendo: temed pues a Dios y cumplid sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. El día del trono blanco, todo quedará expuesto y cada uno recibirá su galardón por las obras hechas mientras vivió en este cuerpo. Así que gracias por prestarme sus oídos. Gracias a aquellos que están en las redes por escuchar este mensaje. Yo le doy las gracias a Dios